Hoy conversaré con la profesora Morela Alvarado. La profesora Alvarado es comunicóloga, doctora en comunicación, es profesora universitaria, investigadora y es la directora actual del ININCO. Con Morela vamos a hablar sobre alfabetización digital. Morela, recientemente el ININCO acaba de culminar un seminario sobre alfabetización digital y sin duda es un tema del momento actual, o es un tema que se debate en el mundo, la alfabetización digital, y es a propósito de la cantidad de información, el manejo de la información, la invasión que de alguna manera pues sienten muchos ciudadanos, que es la manera de penetrar la información en cantidad en la vida, en la cotidianidad. ¿De qué trata este seminario? ¿Cómo lo abordaron? ¿Qué herramientas le están dando a la gente? ¿Cómo se puede manejar hoy en día la alfabetización digital? Bueno, fue muy interesante esta experiencia porque la hicimos en el marco de la 8ª Semana Mundial de Alfabetización Mediática e Informacional que propone la UNESCO. El año pasado nosotros por azares de la vida nos invitaron a un evento en la Universidad Católica y no sabíamos, yo que tengo 20 años trabajando en este ámbito, no sabía que esa semana existía. Y este año dije, vamos a organizarla. Y fue muy bonito porque se involucraron varias dependencias de la universidad. ¿Y qué hicimos? Primero, a trabajar varias dimensiones, la dimensión de investigación, de mostrar resultados de investigación, la dimensión de los foros, los conversatorios y la dimensión formativa. ¿De qué trataba? Trataba de brindar herramientas para que la ciudadanía adquiriera competencias o sepa, tomara conciencia de la importancia de conocer los medios por dentro. Pero conocer los medios por dentro, ¿qué implica? Adquirir herramientas para empoderarse. O sea, nosotros estamos conscientes que todo el mundo ahorita, muchas personas, por el simple hecho de tener un celular, por ejemplo, ya están adiestrados y pueden emitir mensajes. Eso es una gran bendición, que las personas sean emisores de mensajes, pero es además un gran problema. Y un gran riesgo. Y un gran riesgo, porque ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí se cuela todo. Ahí se cuela todo. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? En este momento tenemos una gran cantidad de ciudadanos con competencias para generar mensajes, pero casi que la misma cantidad de ciudadanos que no tienen la conciencia y de la responsabilidad que adquieren en el momento que generan un mensaje. Competencias técnicas. Tienen competencias técnicas, pero no cognitivas, por llamarlo de porque no son forma. comunicadores formados. Exactamente. Con lo que implica eso, porque un comunicador formado que estudia en una escuela, comunicación, se supone que además de la práctica tiene la teoría y sobre todo tiene elementos éticos. Principalmente, y eso es muy, muy importante. Pero no solamente eso, sino también la otra dimensión de la alfabetización tiene que ver con empoderarse. Primero, saber la responsabilidad que tienes, también empoderarte, es decir, ¿qué hago yo cuando soy capaz de generar mensajes? Nosotros estamos conscientes que un ciudadano que se alfabetiza en el uso de la tecnología y en la generación del mensaje, un ciudadano que va a poder también tomar mejores decisiones y decisiones políticas, por ejemplo, que son las que nos interesan en este momento en el país. ¿Cuáles son los grandes problemas que estamos enfrentando? Dos grandes problemas. Uno es la infoxicación y el otro es la desinformación. Entonces estamos en un contexto donde todo el mundo tiene, no todo el mundo, pero muchas personas tienen acceso a un dispositivo, pueden generar información, pero no tienen, les llega muchísima información, pero no tienen la competencia para discernir cuál es buena, cuál es mala, cuál me puede causar daño, cuál es propaganda, o sea, lo tiene pero de una manera muy del sentido común, si se quiere. ¿Podríamos decir que el ecosistema digital se ha convertido en algo tóxico? Sí. Pero yo creo, y eso es bien interesante, ¿qué es lo que va a pasar? El ciudadano, porque afortunadamente las sociedades empiezan a autorregularse, el ciudadano está empezando a tomar conciencia. Se está empezando a tomar conciencia, nosotros siempre comentamos qué es lo que pasa en los grupos de WhatsApp. Siempre llegan los mensajes, que sí, pasó esto y los rumores y qué sé yo.
de tanto decirlo, ya esas personas que mandan esos mensajes están tratando incluso de verificar. Entonces, cuando les llega algo, dicen, ya va, pero esa fuente ¿de dónde viene? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Es verdad? Y tratan de comparar. Aunque eso esté sucediendo, es minoritario todavía. Entonces, ¿de qué se trata? Primero, de hacer consciente a la gente, que la gente sepa de su responsabilidad y que adquiera unas herramientas mínimas para desenvolverse en este ecosistema que estamos ahorita. Okay. El ecosistema digital, si bien puede verse como una democratización de la información, porque puede llegar a cualquier ciudadano, cualquier información, y el ciudadano, como tú dices, puede ser el emisor también, ya no solo un comunicador, un periodista, un experto, sino el ciudadano común. Eso trae consigo muchísimos riesgos, porque lo que de alguna manera favorece la democracia y la democratización también en algunos momentos la puede afectar o perjudicar. Entonces, ¿cómo un ciudadano o cómo las universidades pueden contribuir a que los ciudadanos estén mejor dotados, mejor formados para poderse manejar en una época como la que nos toca vivir de alfabetización digital? Claro, mira, es bien interesante eso que me dices porque nuestro contexto en Venezuela, nosotros tuvimos una primera, la Ley Orgánica de Protección al Niño y Adolescente, la LOPNA. En el artículo 69 propugna la necesidad de que todos los niños tengan acceso a procesos de lectura crítica de medios. Pero no solamente la lectura crítica de medios, en el artículo 68 y el 67 se habla del derecho a la información y a la comunicación. Entonces nosotros tenemos un marco legal que empieza allí, que va por otro lado, que nos está amparando sobre un caso que es importante, que es cómo nosotros las universidades entonces formamos a maestros. Porque yo parto de la idea, o sea, sí es cierto que nosotros podemos formarnos en una escuela de comunicación, o en una escuela de artes, en una escuela de sociología, de historia, pero el núcleo fundamental, el nicho está en la escuela. Entonces son las escuelas de educación. Entonces hay una ley que dice que eso lo podemos hacer, hay otra cantidad de instrumentos legales que también lo dicen, pero lo que no está pasando es que no hay un puente donde se diga que en las escuelas de educación tiene que haber una transformación de pensum donde se incluya la alfabetización de la manera que la estamos viendo, la alfabetización mediática. Entonces, eso no está pasando, pero sí están pasando otras cosas. Está pasando la actividad que tiene el ININCO. Nosotros tenemos además una especialización en educación para el uso creativo de la televisión que implica formar a los maestros en la educomunicación como interdisciplina y trabajar con todo este tema de alfabetización, de formar ciudadanos críticos, creativos, conscientes, sociales, activos, una cantidad de dimensiones para poder trabajar dentro del aula, porque el aula es el espacio fundamental, el aula y la familia. Claro. Y hablamos del aula porque en el aula está el niño, pero en el aula convergen los maestros, convergen los papás, los representantes, converge una comunidad. Entonces, para nosotros ese es el nicho donde la universidad tiene que hacer énfasis, aunque también, por supuesto, en sus carreras y en el ámbito de pregrado, pero fundamentalmente formar para poder trabajar en ese espacio que es la escuela. Es decir, tenemos que trabajar para formar ciudadanos cada vez más críticos. Exactamente. Pero al mismo tiempo también tenemos que hacer un esfuerzo desde los medios para contribuir de manera ética y profesional a ser ciudadanos más críticos, porque les tenemos también que dar las herramientas y le tenemos que dar la programación para que el ciudadano se apropie de ese conocimiento y se pueda convertir en un ciudadano mucho más crítico. Esa es la única manera de poder nivelar este mundo tan dinámico de información en el que estamos viviendo, porque es como una gran autopista de información donde todo el mundo va a 2000 por hora y quién está controlando la velocidad. Exactamente. Y me gusta eso, por nosotros una de las cosas, tal vez el elemento más interesante que yo veo es un cambio de perspectiva. O sea, nosotros en un momento los estudios comunicológicos eran contra los medios. Y no, nosotros ahora pensamos, y por lo menos eso lo trato de hacer yo en mi gestión, los medios son aliados.
Los medios son aliados. Deben ser aliados. Deben ser aliados, Claro. porque la defensa de la democracia parte por ahí. Hay una responsabilidad Claro. frente a las audiencias. Exactamente, y en la medida que los que seamos aliados en asumir esa responsabilidad, en generar contenidos diversos, en establecer diálogos, yo creo que el diálogo que tiene el Vale TV ahorita con la universidad es una experiencia bellísima. Sí, lo es. Es maravillosa porque eso nos va a permitir, el diálogo nos va a permitir alianzas que van a estar cada vez más Y fortalecer. Claro, fortalecer, y es un ganar-ganar. Esto me lleva a pensar en otra cosa. Este tiempo de la alfabetización mediática tiene mucho que ver con la tecnología, porque eso es lo que nos está permitiendo, de alguna manera, acceder a la información de una manera mucho más rápida, a veces hasta violenta, de una manera masiva, consumir la información de una manera diferente. Los ciudadanos son más críticos también, por eso quizás es el problema que se nos presenta con el tema de la democracia, que podemos ser más democráticos, pero también eso tiene un riesgo al ser mucho más críticos si no consumimos la información adecuada. Entonces mi pregunta es, frente a una sociedad que cada vez consume más y mayor información, no mejor, más y mayor, donde entra en juego el elemento de la tecnología, porque estamos transitando un cambio de era, en ese pensum que tú dices, tenemos que tener una vuelta a las humanidades y a profundizar mucho más las humanidades, porque si no va a haber un desbalance en la sociedad del futuro, cada vez más tecnológica, cada vez más información, pero cada vez más abstracta, más deshumanizada. A lo mejor esto que te digo es una utopía y nos recuerda, no sé, a Tomás Moro, pero parece que por ahí va. No, y es excelente lo que dices, justamente ahorita teníamos una discusión en el ámbito familiar donde uno de mis sobrinos está estudiando humanidades y su mamá dice que cómo va a estudiar humanidades. Yo decía, pero si los humanistas somos víctimas, gracias a los humanistas hay humanidad. Claro. Entonces eso es importante, que nosotros veamos que efectivamente no es un tema tecnológico solamente, es un tema de humanidad y es un tema también de aprender a pensar, tenemos que aprender a pensar, pero aprender a pensar para trabajar en función del otro. Claro. Si eso no lo tenemos presente, de nada sirve tener una cantidad de aparatos, de la última tecnología, si no llenamos eso de un contenido que ayude a los cambios, a las transformaciones y a la felicidad que todos buscamos, porque en el fondo las sociedades lo que buscan es vivir en armonía, esa es como la aspiración, vivir en armonía, tener la mayor calidad de bienestar posible, pero eso pasa por estar unidos, ¿ok? Porque eso es lo que mi preocupación, más que del momento presente, es del futuro. Es decir, la tecnología cada vez nos arropa más y pareciera que las nuevas generaciones, incluso nosotros, estamos buscando cada vez más herramientas tecnológicas que nos faciliten el día a día o que nos permitan la comunicación. Pero ¿hasta qué punto dejamos de entender lo vital de las humanidades para no deshumanizar el futuro, pero sobre todo para generar contenido? Porque la tecnología se compra y el contenido, ¿cómo se hace? No lo puedes comprar. Claro, y también, por ejemplo, en nuestro contexto, que es lo que he visto yo, que me parece, siempre lo señalo porque es bellísimo. Puede ser que tú tengas mucha tecnología y no tienes el contenido, es verdad, pero a veces tienes el contenido y no tienes la tecnología y vienen las soluciones maravillosas. Y una de esas soluciones maravillosas que yo veo que está aconteciendo, que empezó en Caracas y se trasladó al país, es la experiencia del Bus TV. ¿Qué hace el Bus TV? Agarra cartón, tijeras, tiza, arma una televisión de cartón y se monta en los carritos por puestos y va llevando las informaciones. La creatividad de los medios. Claro, y eso me parece bellísimo. Bellísimo porque son mecanismos alternos de vencer una cantidad de limitaciones que tenemos como país para mantenernos informados. ¿La creatividad puede ser más importante que el conocimiento? Ay. No, te estoy haciendo una pregunta subjetiva. Claro. Yo creo que tiene que haber, sin creatividad no es posible generar conocimiento de que impacte. Porque tú puedes tener mucho conocimiento o tienes mucha información, si no tienes la creatividad no lo puedes transformar en conocimiento. Entonces yo creo que tiene que existir un componente creativo. Y eso también se enseña. Eso también se enseña para poder generar este tipo de respuestas,
para en medio de la crisis, entonces, ¿cómo salgo? ¿Cómo? A eso me refiero. Ajá. El conocimiento es fundamental, pero a lo mejor en medio de una crisis como la que nosotros tenemos, que invade todos los órdenes, el político, el social y económico, la gente tiene que echar mano de la creatividad para subsistir en diferentes niveles, como el ejemplo que tú acabas de poner del Bus TV. Y es bien interesante porque cuando tú hablas de esta experiencia en otros contextos, yo recientemente viajé a México y les hablaba de eso y ellos estaban sorprendidos, los estudiantes de comunicación social estaban sorprendidos, decían, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo es posible que exista también una Curiara TV? Porque ellos están tratando en el Delta también hacerlo. Entonces, yo creo que efectivamente es enseñar a pensar y enseñar a pensar creativamente es como la gran estrategia para sortear una cantidad de problemas que tienen que ver con el derecho a la información y a la comunicación, pero además es lo que nos va a permitir generar esas estrategias que van encaminadas a la alfabetización mediática e informacional. Las universidades se tienen que repensar, se tienen que preparar para ese futuro que es hoy, que ya comenzó, ¿Sí? Enseñando a la gente a pensar, a ser ciudadanos más críticos, a darle un mayor peso a las humanidades, pero sobre todo a lo que yo siento desde mi perspectiva de ciudadano, que las universidades se tienen que repensar para poder no solo generar conocimiento, sino que ese conocimiento se pueda monetizar y hacer autogestionable. ¿Las universidades? Sí, yo creo que sí. Creo que sí, porque ¿qué pasa? Nosotros estamos frente a un modelo, y tú como historiadora sabes un poquito más de eso que yo, frente a un modelo que está ya agotándose, o sea, un modelo de gestión que se está agotando, un modelo de enseñanza que se está agotando y estamos frente a un cambio de paradigma de sociedad. O sea, la tecnología nos está imponiendo, la tecnología y el mercado, eso también es importante decirlo, y el mercado nos está imponiendo unos cambios. Sí. Y nosotros tenemos que ver, estamos en una generación, la mía, mi generación es análoga, pero estoy viviendo una transición y tengo que adaptarme. ¿Y qué es lo que nos pasa? Muchos de nuestros profesores se quedan en lo análogo y no han, por más que quieran, no tienen la competencia para pasar a eso. Y la gente se resiste al cambio. Y la gente se resiste al cambio. Me ha pasado muchísimo que digo, pero vamos a dar esa clase por internet. Me dice, pero ¿cómo? Si esta universidad no se puede. ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo que no se puede? Claro que sí se puede, pero hay falta entonces pensar creativamente. ¿Cómo? Entonces lo indagamos. Y te voy a contar una experiencia que fue bellísima a propósito del seminario de lo que acabamos de hacer, el Ciudadanos, de la 8ª semana de alfabetización mediática e informacional, y es que nos propusieron hacer un WhatsApp Learning. Entonces yo dije, bueno, WhatsApp Learning, ¿cómo se hace? Y me explicaron, se hace así, se hace así. Bueno, agarré mi equipo de profesores y armamos, justamente el contenido era sobre alfabetización mediática e informacional. Y armamos nuestras láminas. Ok, bueno, ¿cuántos? Bueno, yo creo que máximo 30 personas. Abrimos el formulario y se empezó a llenar y a llenar y a llenar. Cuando paramos, lo abrimos el viernes. El curso era el martes. Cuando lo paramos el martes al mediodía había 163 personas. Caramba, ¿cómo manejar un grupo de WhatsApp tan grande? Ahí viene otro problema. Ahí vino la creatividad. Entonces, ¿qué hacemos? Pero Dios mío, ¿cómo hacemos? Entonces yo, que era una de las profesoras, pasé a administrar, armamos 3 grupos, tú coordinas aquí, además parecía bien, pero era como dirigir una obra de teatro. Claro. Y ahora entra aquí, o una transmisión de televisión, y ella abre aquí, responde aquí, pero entonces nosotros con mucho miedo, porque nunca lo habíamos hecho. Yo he hecho educación a distancia, yo hice una maestría en educación a distancia también, pero nunca había hecho un WhatsApp Learning. O sea, el WhatsApp, sabemos que unos están como empeñados en este tema de trabajarlo y darle otros usos, pero no sabíamos qué era. Y cuando lo vimos, además fue muy hermoso, primero por el tema, la gente está muy sensibilizada con el tema de la alfabetización mediática, pero y todavía tenemos los 3 grupos abiertos y todavía estamos recibiendo felicitaciones. La primera persona que respondió al curso estaba en el Cairo. Wow. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Y qué hora será? En fin, entonces, eso es una muestra de una universidad que está cambiando. Claro. Una universidad que asumió el riesgo y dijo el reto y dijo, bueno, vamos a hacerlo a ver qué pasa. Y lo digo con mucha responsabilidad, nos dijeron que era el mejor WhatsApp Learning que había hecho la universidad. Estupendo, te felicito. Entonces, bellísimo, bellísimo. Pero eso, ves, tú estás hablando de que la universidad o un sector de la universidad no se resiste al cambio, que está pensando en el momento que nos toca vivir y en el futuro, y eso también me lleva a pensar
en tendencias digitales. Sí, claro. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos haciendo televisión tradicional. Y entonces pudiéramos pensar, bueno, es que el país se resiste al cambio. No, es que eso es lo que tenemos en el país y tenemos que convivir con unos medios tradicionales mientras el mundo se debate en un avance tecnológico, en una televisión digital, en multiplataformas conectadas con televisión y con cine, en un consumo de la información de una manera diferente a como nosotros lo estamos consumiendo. Entonces, ¿cómo visualizas tú eso? Es muy Porque ese es otro de tus temas. Claro, no, y además es muy importante que hagas ese comentario, es vital que hagas ese comentario, porque yo después que hicimos el WhatsApp Learn y decía, qué maravilla, 163 personas, y después de esa... Pero después había personas que decían, bueno, pero yo no me pude conectar. Y decía, bueno, no estaban todos. Porque también tenemos una realidad real y es que vivimos con apagones, que la conectividad es mala, en fin. Entonces, todos esos elementos hay que tomar. O sea, ¿cómo jugar? Yo creo que ahí está el tema. O sea, ¿cómo juego frente a una cantidad de herramientas que puedo tener una persona conectada desde el Cairo, perdón, pero cómo hago con un maestro que seguramente lo tengo en Maracay y no se puede conectar porque no tiene internet o no tiene luz? O a lo mejor en una zona de Caracas. O en una misma zona de Caracas. Entonces nosotros estamos viviendo un cambio de era que va a una velocidad gigantesca, un cambio de paradigma, pero también tenemos nuestra propia realidad, entonces tenemos que transitar todo simultáneamente. Claro. Sin quedarnos. Sin quedarnos. Y entonces yo creo que es un camino que va así, o sea, va como una autopista donde hay varias vías y tenemos que ir cada uno en un carrito viendo cómo andamos. Y es bien importante recordar también que aunque estamos en este cambio de paradigma, así como lo hemos dicho, y todo, y la conectividad y qué sé yo, hay todavía la mayor cantidad de la mayoría de la población en Venezuela todavía está viendo televisión de señal abierta porque es lo que le llega. Claro. Es lo que le llega, entonces hay más responsabilidad. Entonces uno dice, bueno, nos pasamos los digital, sí. Cambiamos, sí, pero hay que mantenerlo tradicional porque la radio... Hay que tener una coexistencia. Una coexistencia, esa es la palabra. La radio y la televisión siguen siendo esenciales en nuestro ecosistema ahorita. Los estudios recientes que ha hecho el ININCO, qué resultados arrojan en este sentido? Nos arrojan esto. Primero, la desaparición de los medios impresos, que ya lo sabemos. Nos arrojan que la gente se está informando tomando en consideración lo que llamamos la comunicación en dos pasos. Generalmente, sobre todo los jóvenes, se están informando a partir de, por ejemplo, toman a su abuela como referente, a un compañero de trabajo, casi no se están informando directamente, ellos no van a buscar los medios. Y eso es terrible. Sí, claro. Porque porque no existe ese tema de la alfabetización. Dice, bueno, ¿dónde busco la información? No, está el algoritmo. O sea, o abren el teléfono y se le sale el algoritmo es el que le informa. Pero ¿qué pasa con ese algoritmo? Yo ahorita lo estaba revisando. El algoritmo me trae además unos medios que no son de dudosa procedencia y unas noticias que entonces, bueno, también el algoritmo combina en función de lo que yo veo, seguramente. Pero decía unas noticias y dice, pero ¿qué me interesa a mí esto? Y eso es lo que me está dando el algoritmo. Y así se está informando mucha gente. Entonces tenemos por un lado unos chicos, unos jóvenes que no se están informando porque no les interesa, o lo que se están informando, no les interesa la información, se informan por algoritmos, o sea, lo que les da el teléfono cuando abren, no buscan directamente los medios digitales, por ejemplo, no conocieron la prensa, por ejemplo, por otra parte, tienen unos intereses vinculados, por ejemplo, al espectáculo y a la noticia de evasión. Eso tiene sus explicaciones, porque vivimos en una sociedad donde si no te despegas, te entras en colapso. Totalmente. Y por otra parte tenemos unos chicos que tienen unos referentes informativos que no son periodísticos. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave, eso es lo más grave. Porque caemos en fake news, caemos en información de dudosa procedencia. En chisme. Y eso es muy peligroso a la hora de formar unas nuevas generaciones. Claro. Porque tal vez tu generación, mi generación, la generación de los que estamos aquí, pues de alguna manera tenemos herramientas para investigar un poco más, para deducir. Pero un chico de 18 años, 20 años. Claro, y además está pendiente
o sea, el algoritmo le está jugando, él no tiene herramientas, el algoritmo le está jugando eso. Tiene una sociedad donde no hay entonces, o vive en una comunidad donde hay apagones, donde no tiene acceso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con ese ciudadano? No va a tomar decisiones, no va a tomar buenas decisiones, porque no tiene herramientas para tomar buenas decisiones. Otras personas te dirían que la alfabetización digital, el avance de la tecnología, el ecosistema digital, también es una oportunidad contra la censura y la desaparición de algunos medios. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Y eso lo hemos visto, los ejemplos sobran, ¿verdad? Pero hay que jugar eso, como decíamos, hay que hacer un juego con ambas manos. O sea, con unas manos que empezar a generar en la gente, en el ciudadano, porque es el ciudadano el que tiene que asumir su responsabilidad de empoderarse, porque eso hablamos de empoderarse, que el ciudadano adquiera esas herramientas para empoderarse y empezar a tomar buenas decisiones, sobre todo en el tema informacional. Tenemos eso por una parte. Y por otra parte tenemos un ciudadano que va a querer informarse, pretendemos, pero tenemos unos medios que tienen que asumir su responsabilidad y generar unos contenidos que satisfagan a ese ciudadano. Es una responsabilidad histórica y ética frente a la audiencia. Claro, claro, claro. O sea, y entonces unas empresas que tienen que también reconocer que eso está pasando y unas universidades que tienen que asumir su responsabilidad e ir a la velocidad a la velocidad de los cambios, estudiando a la velocidad de los cambios, investigando a la velocidad de los cambios y haciendo esas adaptaciones en su propia... ¿Cómo ves tú la universidad del futuro, que es la universidad de momento? Mira, yo en un momento yo daba clases de producción teatral. Y yo quería que mis alumnos hicieran producción en Second Life. Second Life es un programa donde tú creas unos avatares y qué sé yo, y mi sueño era que mis alumnos agarraran un avatar y cada uno fuera un productor, un actor y montaran un espectáculo en online. Eso no lo pudimos hacer porque mis alumnos no conocían el programa o no tenían conexión a internet, en fin. Pero ¿cómo veo yo la Universidad del Futuro? La veo vinculada directamente a las tecnologías. La veo una universidad deslocalizada, una universidad que va a estar en muchos lugares a la vez. Veo una universidad donde el espacio se va a mantener, o sea, una universidad que va a estar deslocalizada porque yo a lo mejor desde Tucupita me conecto y puedo tener mi clase, pero también vamos a tener ese espacio y ese espacio va a ser donde vamos a confluir para dar discusiones, para vernos y celebrar el hecho de vernos, para compartir otro tipo de experiencia que no es la del aula. Yo creo que la universidad va a quedar para otras cosas, para generar creativamente conocimiento y no solamente para la clase tradicional. Hay una experiencia que está sucediendo ahorita en una universidad que creo que es parte de esa universidad del futuro, que es SOS Telemedicina. SOS Telemedicina es un proyecto de la Facultad de Medicina donde ya están avanzando en crear una cantidad de micros sobre temas específicos muy especializados de medicina y para que esa persona que está en Tucupita, que está en el Delta, que está en la frontera, tenga esas herramientas visuales. Tenga esas herramientas y desde ahí se conectan y pues entonces ellos hacen, después se conectan para ver los casos. Pero esa es la universidad del futuro, una universidad que el saber enciclopédico lo va a poner a disposición de todos y que va a dejar sus profesores y sus alumnos para generar discusiones y para creativamente generar conocimiento. Toda crisis es una oportunidad. Sí. Esta es la oportunidad de reinventarnos desde la universidad también, ¿verdad? Sí, estoy segura, estoy segura. Así va a ser. Gracias, Morena. Bueno, gracias, ha sido una María grata conversación. Te felicito por lo que estás haciendo con el ININCO, el impulso que le estás dando. De verdad te felicitamos porque esta es la Venezuela que se necesita y los profesores que se necesitan para formar a las nuevas generaciones. Bueno, mil gracias, María Eugenia. Nosotros estamos felices de verdad con esta alianza que hemos hecho. Gracias. Amigos, hasta la próxima semana. Un placer.